Hola, pues voy a empezar con el tema 3 de las matemáticas de primero de bachillerato, que es la parte de álgebra. Como es un tema más bien práctico que teórico, daré unas pinceladas de teoría muy rápidas para luego hacer varios vídeos con ejercicios prácticos. En este tema de álgebra vamos a ver primero un poco de recordatorio de polinomios y factorización de polinomios, que nos hará falta para hacer ecuaciones. Luego veremos también fracciones algebraicas. Veremos ecuaciones normales de primero, segundo, tercer y cuarto de más grados que 2. Luego sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Estudiaremos también el método de Gauss. Veremos inecuaciones e inecuaciones lineales con dos incógnitas. Empezamos con factorización de polinomios. Vamos a ver lo que es una identidad y una ecuación para repasar. Luego la divisibilidad de polinomios y cómo factorizarlos. Identidades y ecuaciones. En álgebra se utiliza el signo igual en dos tipos de expresiones, en las identidades y en las ecuaciones. En las identidades se cumple la igualdad cualquiera que sea el valor que demos a la variable, y en las ecuaciones solo se cumple la igualdad cuando le damos a la variable el valor de la solución. Una buena parte del trabajo en álgebra consiste en conseguir identidades, las operaciones con polinomios y con fracciones algebraicas, las simplificaciones, las descomposiciones factoriales, sirven para pasar de una expresión algebraica a otra, idéntica pero más conveniente para lo que pretendemos. Divisibilidad de polinomios. Un polinomio px es divisible por otro qx cuando px entre qx es exacto. En este caso, significa que px entre qx es igual a cx y por lo tanto px igual a qx por cx. Los polinomios qx y cx se llaman divisores de p. Por ejemplo, si divido 3x al cubo menos 14x cuadrado más 4x más 3 entre 3x más 1 me da exacto x cuadrado menos 5x más 3, entonces significa que 3x al cubo menos 14x cuadrado más 4x más 3 es igual a 3x más 1 por x cuadrado menos 5x más 3. Un polinomio se dice que es irreducible cuando ningún polinomio de grado inferior es divisor suyo. Los polinomios irreducibles son los de primer grado, x, 2x menos 1, x medios más 3, y los de segundo grado sin raíces, x cuadrado más 1, 2x cuadrado menos 3x, más 5, etc. Un polinomio de segundo grado con raíces a y b se puede descomponer en forma de producto como k por x menos a por x menos b. Por ejemplo, si tengo el polinomio 5x cuadrado más 5x menos 60, tiene dos raíces, x1, 3 y x2 menos 4, y por lo tanto es 5 por x menos 3 por x más 4. Cualquier otro polinomio se puede descomponer en producto de polinomios irreducibles. Por ejemplo, 3x a la cuarta más 3x al cubo más menos 33x cuadrado más 3x menos 36 es 3 por x menos 3 por x más 4 por x cuadrado más 1. Y tenéis también la descomposición de x a la cuarta más 1. Factorización de polinomios. Vamos a ver en qué casos sabemos descomponer un polinomio en factores y de qué procedimientos nos vamos a valer para hacerlo. Siempre que se pueda, cuando no tengamos término independiente, sacaremos una x o dos o las que hagan falta como factor común. Si advertimos que todos los coeficientes son múltiplos de un mismo número, también conviene sacarlo como factor común. Por ejemplo, si yo tengo 10x a la sexta menos 150x a la cuarta menos 420x al cubo menos 400x cuadrado, puedo sacar como factor común 10x cuadrado. La regla de Ruffini nos ayuda a localizar con eficacia las raíces enteras de un polinomio.
es porque si los coeficientes de p de x son números enteros, las raíces enteras de p de x son divisores de su término independiente. Si p de a es igual a 0, entonces p de x es igual a x menos a por q de x. De este modo se van localizando sucesivamente las raíces. Si q de x es de segundo grado, podemos obtener sus raíces igualando a 0 y resolviendo la ecuación correspondiente. Si un polinomio de grado mayor que 2 no tiene raíces enteras, no es fácil descomponerlo con los conocimientos que poseemos, salvo que recurramos a una calculadora. Segundo punto son las fracciones algebraicas. Vamos a ver lo que son. Vamos a ver cómo se reducen a común denominador y cómo se hacen operaciones. Definición de una fracción algebraica. Se llama fracción algebraica al cociente de dos polinomios, px entre qx. ¿Cómo se simplifica? Si el numerador y el denominador de una fracción algebraica se pueden dividir por un mismo polinomio de grado mayor o igual que 1, al hacerlo se simplifica la fracción. Por ejemplo, ahí me dan una fracción algebraica de grado 3 en el numerador y 2 en el denominador, pero al factorizar me queda una x arriba y abajo, es decir, que puedo simplificar esa x y me queda 3x cuadrado menos 2x más 5 partido de x menos 3. Para obtener el máximo común divisor de dos polinomios se descomponen factorialmente, por Ruffino. Si el máximo común divisor de dos polinomios es un número, polinomio de grado 0, entonces los dos polinomios se dice que son primos entre sí. Una fracción cuyos términos, numerador y denominador, son primos entre sí, es una fracción irreducible. Si en una fracción algebraica dividimos numerador y denominador por su máximo común divisor, se obtiene una fracción irreducible. Dos fracciones son equivalentes si una de ellas se obtiene simplificando la otra, o bien ambas al simplificarse dan lugar a la misma fracción. Como por ejemplo el ejemplo que os he puesto aquí, x menos 2 partido de x cuadrado más x menos 6, la descompongo y me da 1 partido de x más 3, y x partido de x cuadrado más 3x también me da 1 partido de x más 3, con lo cual son equivalentes. Hay otra forma de saber que si dos fracciones son equivalentes y es hacer los productos cruzados. En el ejemplo p de x partido de q de x y m de x partido de n de x es multiplicar en cruz, como por ejemplo con las fracciones anteriores. Multiplico en cruz x menos 2 por x cuadrado más 3x y x cubo más x cuadrado menos 6x y me da lo mismo, con lo cual son fracciones equivalentes. ¿Cómo pasamos fracciones a común denominador? Para obtener el mínimo común múltiplo de dos polinomios se descomponen factorialmente y se toman todos los factores, coincidentes o no, con los mayores exponentes que presentan. Esto es igual que con los números numéricamente. Al multiplicar el numerador y el denominador de una fracción algebraica por un mismo polinomio, se obtiene una fracción equivalente. Por ejemplo, son equivalentes estas fracciones que os he puesto aquí porque he multiplicado numerador y denominador por x menos 1. Si tenemos varias fracciones algebraicas, podemos obtener otras equivalentes a las primeras que tengan el mismo denominador. Se dice entonces que se han reducido a denominador común. Ahí veis un ejemplo con 1 partido por x y x más 1 partido de x menos 2, que el mínimo es x por x menos 2. Vamos a ver ahora las operaciones con fracciones algebraicas. Para sumar fracciones algebraicas se reducen a común denominador si no lo está ya y se suman sus numeradores. La resta es un caso particular de la suma. En vez de sumar restamos los numeradores, es lo mismo. En el ejemplo que os he puesto aquí, primero hay que hacer el mínimo de x es x cuadrado más x lo descompongo en x por x más 1, con lo cual el mínimo es x por x más 1. Así que pasamos las tres expresiones, los tres miembros, con el mismo denominador. Luego juntamos el mismo denominador y hacemos operaciones en el numerador y al final me queda menos 2x cuadrado menos x cuadrado más 9x más 5 partido de x cuadrado más x. El producto de dos fracciones algebraicas es el producto de sus numeradores partido del producto de sus denominadores. Esto es igual que con las fracciones numéricas.
y veis el ejemplo. En el cociente de dos fracciones algebraicas se puede hacer de dos maneras. Podemos hacer la multiplicación de la primera por la inversa de la segunda, o, como hacíamos en las fracciones numéricas, multiplicar y dividir el numerador de la primera por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda, es decir, multiplicación en cruz. En resolución de ecuaciones veremos ecuaciones polinómicas, ecuaciones con fracciones algebraicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. Ecuaciones polinómicas son del tipo p de x igual a 0, donde p de x es un polinomio. Entre ellas están las de primer grado, por supuesto, y también las cuadráticas, las de segundo grado, x cuadrado más bx más c igual a 0, que ya conocéis y se resuelven aplicando la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Las bicuadradas, que también conocéis, son del tipo ax4 más bx cuadrado más c igual a 0, se resuelven con el cambio de variable x al cuadrado igual a t, que me va a quedar una ecuación de segundo grado en t, at cuadrado más bt más c igual a 0. Se resuelve esta ecuación con la fórmula de la ecuación de segundo grado, y cuando tengamos el valor de t, tendremos que calcular el valor de x haciendo la raíz de t. Cuando tenemos una ecuación polinómica de grado mayor que 2, que no sea bicuadrada, tendremos que factorizar el polinomio p de x. Es decir, expresarla de la forma como x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por q de x igual a 0, donde q de x sería un polinomio irreducible. De esta forma se ven todas las soluciones con claridad. Por ejemplo, si tengo p de x igual a x a la sexta menos 15x a la cuarta menos 42x al cubo menos 40x cuadrado, ya lo he factorizado yo previamente y me da x cuadrado por x más 2 por x menos 5 y por x cuadrado más 3x más 4. X cuadrado igual a 0 me da la primera solución, x igual a 0. X más 2 igual a 0, la segunda, x igual a menos 2. X menos 5 igual a 0, la tercera, x igual a 5. Y x cuadrado más 3x más 4 es irreducible y no tiene solución. Ecuaciones con fracciones algebraicas. Para resolver una ecuación con denominadores algebraicos, se factorizan sus denominadores y se multiplican los dos miembros para hacer el mínimo común múltiplo. De este modo, se llega a una ecuación sin fracciones algebraicas, ya que el mínimo se va, y que probablemente se pueda resolver de alguna de las maneras que hemos visto por se convierte en una polinómica. En el proceso de multiplicar por expresiones polinómicas a veces aparecen soluciones falsas. Por lo tanto, siempre que lo hagamos debemos comprobar todas las soluciones obtenidas, porque hay algunas que nos pueden anular el denominador y esa solución no sería válida. Por ejemplo, os he puesto un ejemplo con una fracción algebraica. Hago el mínimo, que es 4x por x menos 5, hago las operaciones. Cuando ya tengo todos los términos con el mismo denominador, quito denominadores y haciendo operaciones me queda una ecuación de segundo grado con dos soluciones, menos 23 y 4. Comprobamos que ninguna de las dos me anula los denominadores y con lo cual ambas soluciones son válidas. Así que las soluciones son menos 23 y 4. Ecuaciones con radicales. Si la incógnita, la x, está dentro de una raíz cuadrada, se despeja aislando el radical en un miembro de la ecuación y elevando al cuadrado ambos miembros. Si hay más de un radical, pues primero se aísla una raíz y luego habrá que volver a repetir el proceso. Al elevar al cuadrado es posible que aparezca alguna raíz falsa que naturalmente hay que rechazar. Por ello, en este tipo de ecuaciones es fundamental comprobar todas las soluciones. Por ejemplo, yo os he puesto una ecuación con dos raíces. Primero dejo la primera en el miembro de la izquierda, elevo ambos miembros al cuadrado. En el segundo miembro me queda otra raíz al ser la identidad notable, me vuelve a quedar una raíz en el segundo miembro. Reordeno, transpongo todos los términos y los reordeno y entonces vuelvo a elevar al cuadrado y ahora ya se me van todas las raíces, me queda una ecuación de segundo grado con dos soluciones, 2 y 114, que tengo que comprobar. La primera
vemos que me da 4, como pone en la ecuación, así que es una solución válida. Y la segunda no me da, me da distinto de 4, con lo cual no es válida. Así que x igual a 2 es una solución única en este caso. Ecuaciones exponenciales. Son ecuaciones en las que la incógnita está en el exponente de una potencia. Según cómo sea la expresión, tiene varias formas de resolución. Entonces lo vamos a ver con varios ejemplos. En el primero que os he puesto, tengo una potencia de base 3 y 1 menos x cuadrado en el exponente, y en el otro lado me dan otra potencia de base 3. Así que pongo todo en potencias de 3. Y entonces solo me falta igualar los exponentes. 1 menos x cuadrado será igual a menos 3, así que al final me queda que x vale más menos 2. En el ejemplo 2 me dan una potencia de 5, pero en el otro miembro no me dan una potencia de 5, me dan un 1. Pero tenéis que acordaros en estos casos que 1 siempre es la potencia de un número elevado a 0. En este caso pongo el 5 para que me queden iguales las bases, y me queda una ecuación de segundo grado y las soluciones son 2 y 3. En el ejemplo 3 me dan una potencia de base 3 donde tengo la incógnita, y en el otro miembro un número que no voy a poder poner en potencias de 3. Entonces lo que hacemos es aplicar logaritmos neperianos en ambos miembros de la expresión, porque así puedo quitar, por las propiedades de los logaritmos, el exponente donde está la incógnita fuera del logaritmo. Así me quedaría 1 menos x cuadrado igual a neperiano de 2 partido neperiano de 3, y x es igual a más menos la raíz de 1 menos neperiano de 2 menos partido neperiano de 3. Esto lo podéis dejar así, o podéis hacer la operación en la calculadora y dejarlo con decimales. Y el último ejemplo, tengo una suma de potencias. Entonces lo que voy a hacer primero es separar la que tengo con 2x más 1, es 2 por 2 elevado a x, y hacer un cambio de variable. 2 elevado a x es t, así me queda una ecuación de primer grado en la que veo que t me sale igual a 4. Por lo tanto, como t es 2 elevado a x, 2 a la x es igual a 4, que es 2 al cuadrado, y por lo tanto x será 2. Las ecuaciones logarítmicas, pues son aquellas en las que la incógnita está en una expresión que está afectada por un logaritmo. Se resuelven teniendo en cuenta las propiedades de los logaritmos. En este caso es necesario comprobar la validez de las soluciones sobre la ecuación inicial, teniendo en cuenta que solo existe el logaritmo de números positivos y que tampoco existe el logaritmo de 0. En una ecuación logarítmica, la incógnita también puede aparecer en la base del logaritmo, y para resolverlo tenemos que tener en cuenta la definición del logaritmo. Vamos a ver varios ejemplos. En la primera que os he puesto, lo único que tengo que hacer es contraer en el primer miembro de la ecuación, y en el segundo convertir el 3 en un logaritmo, y como tengo un logaritmo decimal será logaritmo de 10 al cubo, así que 50x igual a 1000, x igual a 20. En el ejemplo 2, lo único que tengo que hacer es pasar el 5 que está delante del primer logaritmo como una potencia dentro del logaritmo, así que me queda que x más 3 al cuadrado a la quinta es igual a 2 a la quinta, así que x más 3 es igual a 2, x igual a menos 1. En el ejemplo 3 también paso para el 2 dentro del logaritmo, me queda un logaritmo decimal en ambos miembros, igualo x cuadrado a 10 menos 3x, me queda una ecuación de segundo grado, y me dan dos soluciones, 2 y menos 5. Pero como en el primer miembro de la ecuación original tengo el logaritmo de x, el menos 5 no es válido porque no existe el logaritmo de menos 5. Y en el ejemplo 4 he puesto un ejemplo con la incógnita en la base. Entonces tengo que aplicar la definición del logaritmo, que sería que x elevado a 2 es igual a 16, así que x es igual a más menos 4. En este caso la raíz negativa no valdría, la solución es x igual a 4, porque un número negativo no puede ser la base de un logaritmo. En el punto 4 de sistemas de ecuaciones vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Aquí no voy a poner ningún ejemplo, los veremos en los vídeos. En un sistema de ecuaciones tanto lineales como no lineales, una solución de una ecuación con varias incógnitas es un conjunto de valores, uno por cada incógnita. Es decir, si tengo dos incógnitas, tendré dos soluciones, una para cada una de ellas.
Las ecuaciones con más de una incógnita pueden tener infinitas soluciones. Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones de las que pretendemos encontrar una solución común o sus soluciones comunes, o bien reconocer que no tienen ninguna solución común, por lo tanto serían incompatibles. Para resolver un sistema de ecuaciones existen varios procedimientos que repasaremos en los ejemplos en el vídeo de ejercicios. Y dominando estos procedimientos y las técnicas para resolver ecuaciones se pueden afrontar con solvencia una amplia gama de sistemas de ecuaciones. Vamos a ver el método de Gauss sobre la resolución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss. Resolución de sistemas por el método de Gauss. Cuando tenemos sistemas lineales de más de dos ecuaciones y dos incógnitas, hay una generalización del método de reducción, que es el método de Gauss. Se denomina resolución por sistemas escalonados o método de Gauss. Un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas se llama escalonado si en una de las ecuaciones solo aparece una incógnita, en otra de las ecuaciones falta alguna de las otras dos incógnitas y en adelante intentaremos transformar cualquier sistema lineal en otro equivalente escalonado, pues son muy sencillos de resolver. Si al aplicar el método de Gauss llegamos a una ecuación del tipo 0x más 0y más 0z igual a k, con k distinto de 0, entonces el sistema es incompatible. Si llegamos a una ecuación del tipo 0x más 0y más 0z igual a 0, es una ecuación que se suprime y quedan menos ecuaciones que incógnitas, entonces tiene infinitas soluciones y el sistema se llama indeterminado. Vemos un ejemplo sencillo ahora, luego veremos en el vídeo de ejercicios más ejemplos. Por ejemplo, a mí aquí ya me lo dan escalonado, con lo cual de la tercera ecuación saco que z vale menos 2, sustituimos este valor en la segunda, de donde saco que y vale 7, y sustituimos en la primera, de donde saco que x vale 0. El método de Gauss en lo que consiste es que cualquier sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas lo reduzca a un sistema escalonado como el que acabamos de ver. Punto 6 son inecuaciones. Aquí vamos a ver inecuaciones lineales y inecuaciones cuadráticas. Inecuaciones lineales. Una inecuación es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas, por ejemplo 2x más 1 menor que 7. Se trata de desigualdades en las que se usan los signos menor, menor igual, mayor o mayor igual. En las inecuaciones lineales con una incógnita, para resolverlas se procede de forma similar a como se hace con las ecuaciones, pero teniendo en cuenta las desigualdades. Es decir, si me queda una incógnita con signo negativo, cuando multiplico por menos 1 ambos miembros de una ecuación se cambia el sentido de la desigualdad. Las soluciones son todos los puntos en un intervalo. Las soluciones de un sistema de inecuaciones lineales con una incógnita pueden formar parte de un intervalo finito o infinito o pueden no existir. Por ejemplo, en el primer ejemplo, menos 2x más 1 menor que 7 significa que menos 2x es menor que 6, es decir, que x es mayor que menos 3, así que x pertenece de menos 3 a más infinito. Si os dais cuenta, al pasar el menos 2 al otro lado de la ecuación cambia el sentido de la desigualdad. En el ejemplo 2 me dan un sistema de dos ecuaciones con una incógnita, entonces aquí se resuelven las inecuaciones por separado. La primera me da que x es menor que 3, la segunda que x es mayor o igual que menos 2 y la intersección de estas dos soluciones es el intervalo menos 2 cerrado, 3 abierto. Inecuaciones cuadráticas. Las soluciones de las inecuaciones x cuadrado más bx más c menor que 0 o menor o igual que 0 o mayor que 0 o mayor o igual que 0 dependen de la posición de la parábola y igual a x cuadrado más bx más c respecto al eje x y de que el signo sea menor o igual, mayor o mayor igual. Por ejemplo,
Es la misma parábola en todos los casos, x² menos 5x menos 4, pero 4 casos, menor o igual que 0, menor que 0, mayor o igual que 0, mayor que 0, para ver que veáis todas las soluciones posibles. Primero, la representación gráfica de la parábola es la que vemos ahí y nos puede ayudar a interpretar las 4 desigualdades. En realidad solo nos hacen falta los puntos de corte, porque nos separa en 3 intervalos la recta real, que es de menos infinito a 1, de 1 a 4 y de 4 a infinito. La parábola corta al eje x en 1 y 4, como acabo de decir. En el intervalo de 1 a 4 toma valores negativos. Por tanto, las soluciones de las inecuaciones son, en el caso A, que me da menor o igual que 0, serán los puntos del intervalo 1, 4 cerrado. En el caso de que sea en el B, que es menor que 0, es 1, 4 abierto. C y D son los valores de x para los cuales la parábola está por encima del eje x. Entonces, en el apartado C, que me pide mayor o igual que 0, sería de menos infinito a 1 cerrado, unión 4 cerrado, infinito. Y en el D, que es mayor que 0, menos infinito 1 abierto, unión 4 abierto, infinito. Y ya por último vamos a ver inecuaciones lineales con dos incógnitas, sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. Una inecuación lineal con dos incógnitas adopta una de estas formas, a x más bi más c menor que 0 o a x más bi más c mayor que 0. En lugar de los signos mayor o menor también puede ser menor o igual o mayor o igual. En cada una de ellas, el conjunto de soluciones es el semiplano que está a uno de los lados de la recta a x más bi más c igual a 0. Cuando la desigualdad está incluido el igual, o sea menor o igual o mayor o igual, los puntos de la recta también son soluciones. Para expresar gráficamente si la recta es solución o no, se dibuja con trazo continuo o descontinuo respectivamente. Las soluciones, las inecuaciones o los sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas no se expresan mediante intervalos, sino gráficamente con zonas en semiplano. Por ejemplo, si me dan la inecuación x más 6 menor o igual que 6, x más y menor o igual que 6, es lo mismo que decir x más y menos 6 menor o igual que 0. Entonces represento la recta x más y menos 6 igual a 0 que me divide el plano en dos mitades. Para saber qué parte del plano es el que nos corresponde con nuestra solución, escogemos un punto cualquiera. Si la recta no pasa por el 0, 0, yo recomiendo escoger el 0, 0. Entonces lo sustituyo en la inecuación y me queda que 0 más 0 menos 6 es menor que 0, con lo cual cumple la desigualdad que estamos buscando. Por lo tanto, el 0, 0 estará en el semiplano, que es solución de la inecuación. Ahí veis el dibujo, está pintado en rojo y la recta está pintada en continuo porque la ecuación nos la dan como menor o igual. Bueno, pues este ha sido el vídeo de la teoría de álgebra, del tema 3 de matemáticas de primer bachillerato de ciencias. Los vídeos de ejercicios van a ser varios porque este tema es muy extenso, no teóricamente, pero sí prácticamente. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. En mi página web tendréis más ejercicios y teoría para repasar y ahí tenéis mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.